Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación, asimismo de la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Y de igual forma, de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Procedimiento en el nuevo Código General Disciplinario, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. Ante la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 2019, reformada por la Ley 2094 del 2021, resulta necesario conocer las modificaciones que se introdujeron al procedimiento jurisdiccional disciplinario en cada una de sus fases, como lo son la investigación previa, la indagación previa, la investigación, la evaluación y el juzgamiento. Para con ello fortalecer las competencias de los servidores de esta jurisdicción en su quehacer judicial, lo que redundará de esta forma en el mejoramiento continuo del servicio de administración de justicia. Este cambio normativo garantiza dentro del proceso disciplinario la independencia en los roles de instrucción y juzgamiento, aspectos que fortalecen los mecanismos que venían empleando la jurisdicción disciplinaria para asegurar el servicio de administración de justicia. En tal sentido, la conferencia de hoy tiene como propósito identificar dentro del procedimiento previsto en la Ley 1952 del 2019, cuáles son las exigencias constitucionales y convencionales que deben atenderse en la citada ley dentro de los procesos disciplinarios tramitados en esta jurisdicción. Continuando con este ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Marta Isabel Rueda Prada, abogada, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho Petrolero, Minero, Penal y Administrativo. La doctora se ha desempeñado como juez promiscuo municipal, juez penal del circuito, magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, es formadora de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander. De igual forma, tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor José Adolfo González Pérez, abogado, magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Penal y Administrativo. Es autor del libro Derecho Disciplinario y Bien Jurídico, coautor del tomo 2, Debates Fundamentales sobre Derecho Disciplinario. Se ha desempeñado como abogado litigante, funcionario de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación, es formador de nuestra escuela judicial, profesor universitario. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba. Al finalizar la exposición, nuestros formadores invitados darán respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Adicionalmente, las inquietudes técnicas sobre registro, conexión y evaluación que puedan surgir durante esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Marta Isabel Rueda, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora. Un saludo muy especial y mis agradecimientos para la doctora Marilucero Novoa por esos cursos de formación a nivel nacional importantes para el crecimiento de los juristas. Asimismo, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, a nuestra presidenta, la doctora Diana Vélez y demás honorables magistrados, a todos los servidores y servidoras judiciales que en este momento están conectados a esta conferencia. Es, digamos, meritorio para mí
el tema que se me ha designado sobre el procedimiento ordinario frente a la nueva normatividad de la Ley 1952 con las reformas que se le han dado de la Ley 2094 de 2021 y con su incidencia el Decreto 806 del 2020. De todo el análisis que hemos efectuado de esta normatividad, es necesario iniciar el tema partiendo de que de la tesis de que la estructura del proceso disciplinario se sigue manteniendo en las fases de indagación previa, de investigación formal, de evaluación y de juzgamiento. En similar forma solo en ese aspecto que tiene que ver con lo de la Ley 734, pero con modificaciones importantes que han sido el producto, digamos, de la jurisprudencia jurisdiccional disciplinaria que han jaloneado, llamemos, estos cambios normativos y que en mi criterio aún falta mucho más para lograr los principios del artículo 1 y 2 de la Ley 270 de 1996, en la que se habla de celeridad, de eficiencia, y de esa normatividad que nos impone desde 1996 todo lo que es la utilización de todas las herramientas tecnológicas para lograr procesos con mucha más eficiencia y para cumplir ese fin lógico de la celeridad. He de señalar que se mantiene entonces esa estructura en lo que es el procedimiento ordinario. Como lo recordarán, tenemos una estructura de la Ley 1123 que es un procedimiento mucho más ágil y que de la Ley 1952 y sus reformas implican en la praxis judicial ciertamente un detenimiento por tanto, digamos, tantas normas que están garantizando derechos. Lo otro no significa que no garanticen, pero que se demoran en el tiempo y más cuando aún no está creada la estructura de nuestra Comisión Nacional de Disciplina Judicial y comisiones seccionales. Y señalo lo anterior porque en la praxis judicial nuestro colapso lo implica todos aquellos procedimientos que se tramitan por la Ley 734 actual y que se van a tramitar por la 1952, precisamente porque no logran impulsarse ni activarse, porque requerirían de muchísimos empleados a nivel secretarial para efectos de darle dinamicidad al mismo. La indagación previa ha tenido, como ustedes lo saben, hay una indagación previa, que es cuando se desconoce la identidad del funcionario o del empleado o de los particulares, se desconoce su identidad y por lo tanto se debe iniciar un proceso de esta naturaleza. La Ley 734 nos señalaba que también se da en los casos en que la conducta, se duda de que la conducta haya existido, de que constituya falta disciplinaria, de que nos encontremos ante alguna de las causales de exclusión. Sin embargo, las reformas nos traen solamente lo de la identidad del funcionario, lo que demoraría mucho más el proceso, porque eso implicaría entonces que si ese es el único fin, solo podríamos decretar pruebas en ese sentido. Y ese término sería de 6 meses que quedaría, digamos, ese proceso, según la Ley 294, porque antes era de 3 meses, ahora se modificó a 6 meses, que quedaría ese proceso en la espera de esa identificación. Entonces, a diferencia de la Ley 734 del 2002, donde de una vez decretábamos pruebas dirigidas a obtener copia de las actuaciones procesales, a recaudar toda la prueba que nos fuera necesaria para determinar si el hecho existió, si el hecho tiene relevancia jurídico-disciplinaria, si hay causales de exclusión de responsabilidad y nos permitía, en otras partes, en otra forma, cuando abriéramos la investigación formal, tener como más elementos de juicio para pasar a esa otra esfera. Sin embargo, considero
que hay una norma que nos permite a nosotros en esa indagación previa, pues traer a colación también las pruebas de la actuación procesal y de todo lo que nos permita señalar si el hecho existió y si tiene relevancia disciplinaria o causales de exclusión, porque nótese que queda latente el artículo 90 de la ley 1952, en el que no se está señalando que en cualquier etapa de la actuación podrá terminarse la actuación disciplinaria, y ahí habla de la inexistencia del hecho, de la tipicidad de la conducta, habla de las causales de exclusión. Entonces, pareciera que sí deberíamos hacerlo más para aplicar el principio de celeridad, de economía procesal, ya que nos detuvimos en el tiempo en ese auto inicial para efectos de decretar pruebas que no sea solamente la identificación del funcionario. Entonces, considero que en ese evento deberíamos seguir avanzando como lo estamos haciendo, porque la práctica nos da, digamos, un factor de eficiencia que es necesario frente a la ley 270 de 1996 que así nos lo impone. Es importante traer a colación que, como todos lo sabemos, el proceso disciplinario se inicia a través de una queja, de un informe de autoridad, un informe o a través de un anónimo. Es importante ahí hacerle, llamemos, el tamiz de lo que significa esa queja, informe o anónimo, en el sentido de determinar que la acusación sea clara y precisa, que no sea genérica, porque si no iríamos a una causal de inhibición cuando se dan situaciones como esta. Pero también, antes de eso, son varios los aspectos que se deben examinar por el magistrado en ese primer análisis de la queja informe anónimo. Primero, que seamos competentes para efectos de poder abordar y poder pronunciarnos. La competencia, como ustedes lo saben, de la jurisdicción disciplinaria está consagrada en el artículo 239, pues en la Constitución Política, en la Ley 270, pero con precisión en el artículo 239, cuando nos señala que resolverán los procesos que por infracción al régimen disciplinario se adelanten contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan fuero especial. Esto es importante, el 1952 con su reforma de la ley 2094, porque notamos que con mayor precisión se señala en materia de los auxiliares de justicia cuáles son los temas que debemos abordar. Esto, digamos, que consulta la jurisprudencia disciplinaria nacional, jurisdiccional disciplinaria. Acá ya nos dicen por cuáles faltas son, nos lo señala la normatividad y fuera nos dice, le está imponiendo a los servidores judiciales que apliquen todas aquellas medidas correccionales que trae el Código General del Proceso, porque solo conocemos de auxiliares en las faltas que se precisan y que son en el régimen de particulares y otras que se precisan cuando hablan de las faltas gravísimas de todos los funcionarios en los numerales cuarto y quinto de la ley 19 del 52. Entonces, es importante, en otras palabras, tener en cuenta este aspecto de los auxiliares de la justicia que nos lo trae con mayor precisión la normatividad y fuera de eso, espérame un momentico para poderles, y fuera de eso, esto nos hace también la puntualización en lo que tiene que ver con los conjueces, que ellos se regirán por el artículo 30 de la ley que los creó, eso con el fin de que la investigación solo tenga ese objeto y ningún otro. Los conjueces tendrán el mismo régimen disciplinario de infracción de deberes, incursión en prohibiciones que tenemos los funcionarios judiciales. Aspectos importantes, digamos, a determinar. Entonces, en un primer momento, volviendo al tema, lo importante es saber si somos competentes.
para efectos de declarar inmediatamente la incompetencia. El segundo es el tener en cuenta, como lo señala ese artículo que nos da el alcance de la jurisdicción disciplinaria, es tener en cuenta, ya cuando abordamos el tema como competentes, saber si estamos ante una queja imprecisa, genérica o abstracta. ¿Ello por qué? Tiene un fin de protección. El fin de protección es el debido proceso y todos los tratados internacionales en el que señalan que la persona investigada tiene que saber desde lo fáctico de qué se le está acusando para efectos de poder defenderse. Eso sería, digamos, para efectos de dar cabalidad a lo que implica la integración del contradictorio. Y en el evento que no fuere así, nos inhibiríamos inmediatamente. Otro aspecto que tendríamos nosotros que mirar en ese instante es si nos encontramos ante la caducidad de la acción disciplinaria, que como lo consagra la normatividad es de 5 años contados a partir de la ejecución de la falta instantánea o cuando se trata de faltas permanentes a partir del último acto que se hubiera ejecutado, comienzan a correr entonces los 5 días para efectos de aplicarlas. Una vez abordado, también tendríamos que mirar el factor territorial, porque solo conocemos las comisiones seccionales de disciplina judicial de los actos que se hayan ejecutado dentro de nuestra jurisdicción. Abocada entonces la competencia, se decretarían las pruebas para esa indagación previa, que solo sería de 6 meses, y tendríamos entonces 2 caminos a seguir. Archivar la investigación disciplinaria, y se señala cuando no se conozca la identidad, y son términos precisos y formales de 6 meses. En mi sentir, no se debe aplicar por ser derecho jurisdiccional. Esa norma, digamos, no es el administrativo, de que si desconocemos el autor en el término de 6 meses tengamos que ir al archivo, porque necesariamente el derecho jurisdiccional disciplinario debe consultar los principios de verdad, justicia y reparación. Considero que el archivo, solo así sea de carácter formal, como lo dice allí, el archivo solo procedería, digamos, cuando se den las causales de inexistencia del hecho de atipicidad, porque considero que es un deber del Estado indagar, más cuando los actos procesales, las actuaciones están plasmadas y es fácil determinar, en otras palabras, la identidad. Porque siempre habrán documentos o digamos, actos de carácter administrativo que señalan quién sería el titular de esa función y a quién podría endilgársele esa falta disciplinaria que ha sido motivo de censura. Bueno, en aquellos casos podrían decir, pero en los casos de genérica, no, pues ahí ya opera la norma de la inhibición por ser una queja imprecisa y genérica. Aperturado la investigación disciplinaria, hay algo importante de suma relevancia y que parece que todo el código va hacia ello, ya lo estábamos aplicando en el evento de confesión, que es pero ilustrarlo a los investigados, tan pronto se abre la investigación formal, ilustrarlos sobre todos los beneficios que tienen si ellos aceptan, confiesan la ejecución de esa falta disciplinaria que es motivo de iniciación de investigación. Y entonces, si se trata de la fase investigativa, obtendría la mitad en el evento que las sanciones fueren de suspensión, inhabilitación o multa, y si fuere en la fase del juicio, se haría acogedor a un beneficio de la tercera parte. Entonces, es importante, digamos, resaltar eso en la fase investigativa, así como deja al investigado la obligatoriedad de señalarlos la dirección a la cual puede recibir notificaciones y asimismo, cada vez que actualice sus direcciones, estar señalándolas. Esa fase investigativa va a tener un cierre de investigación y aquí ya se ha integrado normativamente con la otrora Ley 600 del 2000,
en el sentido de que tiene que haber una etapa para alegatos precalificatorios, que estos serían de 10 días, y para que ellos puedan desvirtuar todos los argumentos, y superado ese término, se cuenta pues lo que es la notificación, la ejecutoria, más 10 días más, viene entonces por el magistrado instructor el analizar si la investigación debe terminarse nuevamente por las causales que señala la normatividad, ese artículo 90, por inexistencia del hecho, porque es atípico, porque no existe ilícito sustancial, por causales de exclusión de responsabilidad. Ya viene una valoración, o si no, lo que implica la evaluación a través del pliego de cargos. La ley 2094 dice que en todo lo que señale citación a audiencia debe entenderse como pliego de cargos, y ese pliego de cargos debe sustentar tanto los hechos como las normas jurídicas relevantes, haciendo una integración sistemática de los deberes y a la vez de las normas que indirectamente se hayan podido infringir con la, violar directa o indirectamente con la infracción a esos deberes que consagra el artículo 153 de la ley 270 de 1996, las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Aquí recordemos que todo lo que implica incursión en falta disciplinaria es la infracción de deberes y la incursión en prohibiciones de la ley 270 de 1996, y fuera de ello el artículo que consagra las faltas gravísimas en la ley 919-52, espérame tanto, en este momento se me escapa el número. Ok, bueno, he de señalar que una vez se profiere la evaluación, la ley 2094 ha creado la división entre lo que tiene que ser la instrucción y el juzgamiento, de suma importancia y de suma relevancia para efectos de garantizar de no solamente nuestra constitución política, sino los tratados internacionales en lo que tiene que ver el debido proceso y el derecho de defensa de quien funja como disciplinado. Es importantísimo entonces este cambio legislativo en este momento de la historia del país. Es importantísimo porque, como lo digo, van a existir magistrados instructores en nuestras comisiones seccionales de disciplina judicial y magistrados de juzgamiento que van a tener de su rol fundamental. Esto acá en lo que tiene que ver con la decisión de evaluación en el evento que sea pliego de cargos, necesariamente se le da traslado al investigador y a su defensor, se le da a conocer ese pliego de cargos a ellos, y ellos tienen ya la posibilidad de, digamos, esa es la comunicación que se le hace por el instructor, y una vez se cumple con todo ello, se notificación del pliego de pago. Dice que se notificará personalmente al procesado su defensor, artículo 225, y dice si lo tuviere, para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente. Dice que si vencido el término de 5 días, a partir del día siguiente a la entrega de la comunicación, no se ha presentado, se le designará defensor de oficio. Se harán todas las notificaciones y inmediatamente el funcionario remitirá el proceso al del juzgamiento. Aquí el magistrado de funcionamiento tiene el rol específico, dice que lo recibe, y en un auto que es de carácter motivado decidirá si el procedimiento que sigue es el procedimiento ordinario o es el verbal. Dice que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Dice también, ya lo del proceso verbal o el juicio verbal, ya lo analizará el doctor José Adolfo, y señala luego que luego dará un término en ese mismo auto, dará un término de 15 días al defensor investigado. Queda a disposición de ellos en la Secretaría para que presenten los descargos, así como aporten, soliciten pruebas, y dice que contra esa decisión no procede recurso alguno. Que el silencio del investigado de su defensor a solicitar pruebas no interrumpe ese término de la actuación. Luego dice que vencido el término, y ahí es donde está, digamos, una consagración normativa que va a ser objeto de muchas reflexiones en nuestra jurisdicción disciplinaria, dice que resolverá sobre las pruebas, nulidades, pero y que ordenará las que considere pertinente, pero fuera de ello podrá él, en otras palabras, entrar, introducirse, llamémoslo así, en lo que implica aquel razonamiento lógico interno del funcionario instructor, porque dice que si él advierte la necesidad de variar los cargos por error, dice, en la calificación o por prueba sobreviniente, se aplicarán las siguientes reglas. Entonces dice que si vencido el término, el funcionario de conocimiento advierte un error por auto de sustanciación motivada, devolverá el expediente al instructor para que proceda a formular una nueva calificación. Y entonces, si él se niega, señala que procederá entonces al mecanismo de la nulidad. Pues esta normatividad se llama la atención de cara a las normas de carácter internacional de lo que implica un funcionario de igual categoría generar una decisión que va de pronto a vulnerar esa independencia y autonomía de los jueces y sobre todo del magistrado instructor. Son situaciones que tenemos que reflexionar en ese aspecto porque estaría, como todos lo sabemos, todos pensamos diferente, todos actuamos diferente, venimos de diferentes escuelas y entonces necesariamente ello vulneraría no solo ese principio de independencia, sino además también la génesis del proceso. Diferente es que sobrevenga prueba sobreviniente, es diferente. Pero ya por error, no sé hasta qué punto el otro deba obedecer esas órdenes, desde qué punto sería inconstitucional esa norma, porque nótese que el magistrado, esto no solamente por violar su independencia, digo, sino también porque desestructuraría, no daría esa diafanidad, esa transparencia, sino que es realmente un prejuzgamiento. Así la normatividad diga que no constituye prejuzgamiento, porque estaría entrando, digamos, en la relación sustancial, en lo que se va a resolver de fondo. Ese, digamos, que es un cambio que no estoy de acuerdo con lo de la prueba sobreviniente, sí, pero sería, llamémoslo así, una sugerencia al instructor, pero no una imposición cuando lo señala de error, porque muchas veces por alguien se puede considerar error y no lo es. Precluido eso, viene el traslado para los alegatos de conclusión. Hay que tener en cuenta alegatos precalificatorios, alegatos que son de 10 días, alegatos de conclusión que también son de 10 días para efectos de dictar sentencia. Y una vez proferida la sentencia, como lo decíamos, tiene por el principio de doble conformidad, puede ser analizada por el superior. También de bastante connotación, se acaba la consulta, fue derogada por la ley 2094 del 2021 y con ello, en otras palabras, no serían objeto de revisión todas aquellas decisiones que fueran adversas al enjuiciado por parte de nuestra Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Un aspecto también relevante en materia de competencia es que si el superior considera que la investigación disciplinaria es de connotación, puede asumirla de conformidad con el artículo 239 de la ley 1952, en su parágrafo primero, dice que podrá asumir cualquier proceso en investigación o en juzgamiento de competencia de las comisiones seccionales cuando se dé violación al debido proceso, cuando el asunto provoque o comprometa un impacto de orden social, político o institucional, o cuando se advierta razonadamente que para la garantía de los principios que rigen el proceso disciplinario, la actuación la adelante directamente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esas, en otras palabras, me disculpan por el tiempo de tener que hablar tan apresuradamente, son los razonamientos que se pueden hacer de cambios legislativos. Que hubiera querido pues ahondar mucho, pero no quisiera quitarle, ni romper los protocolos, ni quitarle la palabra al doctor José Adolfo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctora Marta Isabel. ¿Considera que el procedimiento de la Ley 1952 del 2019 logra los postulados de celeridad y efectividad? Sí, como lo decía en un principio, no los logra. Vamos a seguir en lo mismo. Como todos lo saben, a nivel nacional, la insuficiencia de recursos técnicos y de recursos humanos nos lo impiden. Esa fase, llamamos, de la indagación previa y de la investigación formal, que son bastante lentas porque sigue el mismo procedimiento escriturario, va a quedar, digamos, en manos de empleados, y empleados contamos muy pocos. Todas las seccionales del país con 3 empleados en secretaría, que realmente en el momento en que la presencialidad vuelva a su curso normal, y que volvamos, que pase toda esta situación de pandemia, ellos realmente su tiempo lo ocupan en ello y los procesos investigativos no se dan, porque va a haber una delegación de funciones a ellos para efectos de que practiquen pruebas. No son capaces con todo lo que son las ritualidades de notificaciones, de comunicaciones, de todo lo que implica de oficiar para conseguir toda la prueba documental, no van a ser capaces. Y así se nos cree una estructura un poco más, digamos que nos creen una nueva estructura, va a ser más lento ese procedimiento. No hay como el mismo magistrado instructor, digamos, en un solo acto reciba todas las pruebas con un procedimiento ágil y eficaz. Estas etapas de la indagación y de la investigación formal va a quedar en secretaría el proceso por mucho tiempo, como nos lo está demostrando la realidad. Y cuando pasan los procesos al despacho y prese a los impulsos que uno quiera dar, la acción disciplinaria estaría prescrita. Son muy cortos los términos de prescripción, que no la tienen otras jurisdicciones. Entonces, la ausencia de un cuerpo técnico de investigación para una función tan importante en Colombia como lo es la jurisdicción disciplinaria. Entonces, realmente la ley, ninguna de esas normatividades crearon con suma contundencia esos cuerpos de investigación, y es sabido que en muy pocas veces la Fiscalía nos da su colaboración. Porque siempre señalan que ellos están destinados para todo lo que implican delitos, para no faltas disciplinarias. Entonces, a veces nos toca exigirle con respeto que ellos tienen el deber de colaboración con nosotros. Pero es difícil la actuación. No observo lo mismo que he observado, y que sí se nos va a colapsar mucho más, pero que es importante para la evolución del derecho, la división entre el magistrado instructor y el magistrado disciplinario. Pero como ustedes lo ven, un magistrado instructor, eso pues ya, o sea, para todos los casos que se reciben en Colombia, por ejemplo, el nivel de la jurisdicción de Santander son más o menos 3.500
500 procesos al año que manejamos, porque recibimos un promedio de 2.000 con toda la carga acumulada que hay. Un solo magistrado instruyendo con un equipo de 1 o 2 personas, o sea, quedamos en lo mismo. La ley 1123 de abogados ha demostrado mucha mayor efectividad en manejo de procedimientos, de pruebas, es mucho más ágil, mucho más rápida, principio de inmediación, y la gente se siente feliz porque la comunicación es directa, es inmediata y es activa. Y recordemos que la comunicación desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista constitucional, en el preámbulo y en el artículo primero, es uno de los baluartes que el ser humano necesita para que lo puedan entender, para poder expresar lo que siente. Y a la vez hace una catarsis de su conflicto que con la ayuda de un juez le permiten como aquellos parámetros de pacificación, convivencia y paz que también proclama el preámbulo. Entonces, bueno, esperemos que pueda evolucionar más, que tengamos un estatuto propio para nosotros, los de la jurisdicción disciplinaria, que nos permita encontrar todos los fines que proclamamos todos al interior de nuestras corporaciones. Muchísimas gracias, doctora Marta Isabel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Damos Gracias la palabra. a ustedes, doctora. Gracias, doctora. Damos la palabra de igual forma al doctor José Adolfo González Pérez. Doctor, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias por saludar a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Extensivo saludo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a mi compañera de panel, la doctora Marta Isabel Rueda Prada, a los demás magistrados y magistradas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de las seccionales, a todos los servidores y servidoras judiciales y personas que se han unido a esta videoconferencia. Vamos a hablar sobre el juicio verbal contemplado con la nueva normatividad, la enmienda realizada tanto por la ley 1952 del 2019 como por la ley 2094 del 2021. No es la primera vez que en materia disciplinaria el régimen o el estatuto, la codificación está regida, está regulada por diversas normas. Por ejemplo, la ley 734, recordemos que fue también modificada en gran parte por la ley 1474 del 2011, entonces estaba integrada por varias normas, incluso en esta oportunidad, además de la ley 1952 del 2019 y la ley 2094 del 2021, tenemos el que hace referencia también al decreto 1656 del 2021. Entonces, para efectos de evitar hacer alusión a cada una de estas normas, vamos a referir Código Disciplinario Único, la anterior normatividad, y Código General Disciplinario, la nueva normatividad. Procedo, a no ser que se requiera hacer precisiones frente a cada una de esas disposiciones normativas, procedo a hacer presentación, a compartir en pantalla la presentación. Juicio verbal. Siempre empiezo cada ejercicio académico en el que intervengo indicando que lo hago en mi calidad de formador de la escuela judicial, de docente, de académico, más no en el rol de servidor judicial o de funcionario judicial. Por lo tanto, lo que quiero destacar es que las apreciaciones, las posturas jurídicas que se asuman o se adviertan en esta videoconferencia, en esta ponencia, no comprometen la responsabilidad institucional de la corporación a la cual integro. Hago este saludo desde la bella ciudad de Montería. La agenda que vamos a desarrollar en estos 25 minutos es características y principios del juicio verbal, las causales y una conclusión. Empezamos con unos interrogantes. Novedad de la oralidad, es decir, ¿es novedoso el trámite verbal
la oralidad en nuestro sistema jurídico colombiano? La respuesta es sencilla en la medida en que no es lo último en guaracha, no es novedoso, dado que la oralidad es el primer sistema o fue el primer sistema de juzgamiento conocido por la humanidad. Incluso mucho antes que la escrituralidad, nos remontamos a la antigua Grecia, donde en el tribunal de Eliastas, llamado así porque funcionaba en la Elia, una especie de plaza pública, donde llevaban al investigado y de viva voz exponía su caso. Todo era oral, el sistema oral, solamente que con el paso del tiempo fue ganando espacio la escrituralidad, más que todo en los procesos de derecho privado. Entonces, no es novedoso, estamos retomando a los inicios de los sistemas de enjuiciamiento. El sistema oral puro, ¿es un sistema oral puro? La respuesta es no. No, porque empezamos con un procedimiento escritural, tal y como ya lo expuso la doctora Marta Isabel, con una indagación previa, si se da la indagación previa, después pasa a una investigación disciplinaria y se da la etapa o la fase de cierre de investigación y evaluación. Esa evaluación puede ser una terminación de archivo o un pliego de cargos, o como también la precisión que hizo la doctora Marta Isabel, que citación, audiencia y formulación de cargos, entiéndase pliego de cargos. Hasta allí se da un sistema escritural. De ahí en adelante, si se sigue con el juicio ordinario, pues finalizará escritural. Si se sigue con el juicio verbal, se adelantará ese matiz de la oralidad y culminará en una segunda instancia escritural. Entonces, no estamos frente a un sistema oral puro, por lo que ya se ha explicado. Lo oral en el juicio verbal es solamente en esta fase de juzgamiento en primera instancia, porque la segunda instancia, repito, es escritural. Bondades de la oralidad. Siempre que he intervenido en este tema, hago esta pregunta: ¿cuáles son las bondades de la oralidad? Y en los diferentes escenarios académicos, la respuesta ha sido casi siempre la misma: la celeridad. En un 90-95% esa es la respuesta que se obtiene. La principal bondad o beneficio de la oralidad es la celeridad. Procesos con mayor celeridad y se gana celeridad en la oralidad. Entonces, oralidad sinónimo celeridad. Y yo digo que si bien la celeridad es una bondad de la oralidad, no lo niego, no es la principal. Pues piénsese que en el sistema jurídico colombiano los procedimientos con mayor celeridad no son orales, sino que son escriturales. Por ejemplo, la acción de tutela, por ejemplo, el habeas corpus, el proceso monitorio, el derecho de petición, por citar algunos ejemplos, son escriturales, son los que están fijados con mayor celeridad por parte del ordenamiento jurídico. Entonces, Adolfo, ¿cuál es la principal bondad de la oralidad? Además de la celeridad, como lo destacó en su intervención la doctora Marta Isabel, habló de la inmediación. A mi juicio, la inmediación del decisor judicial en torno con todas las vicisitudes, todo el trámite, todo el desarrollo de la actuación, es la principal bondad, el principal beneficio de la oralidad, tal y como ya procederemos a argumentar nuestra postura. Es obligatorio ante cualquiera de las causales, es decir, ahí la pregunta es que si el juicio verbal resulta obligatorio cuando se da alguna de las tres causales fijadas por el Código General Disciplinario. Ya vamos a ver que cuando analicemos cada una de las causales, vamos a encontrar que el propio legislador consagró excepciones cuando dice salvo. Se debe adelantar el juicio verbal por alguna de estas causales, salvo y consagra unos eventos en los cuales no se, así estemos ante una de las causales, no se lleva el juicio verbal.
Entonces, la respuesta es que no es obligatorio cuando se configura alguna de las causales o siempre que se configuran alguna de las causales. Todo esto lo procedemos a explicar a continuación más detenidamente. La indagación previa es contingente. Ese contingente es que pueda darse o pueda no darse. Sí es contingente porque, como bien es sabido, la indagación previa, y lo explicó mi predecesora, la doctora Marta Isabel, se da cuando hay duda en caso de la identificación o individualización del posible autor o autores de la falta disciplinaria. En ese caso de duda sobre este aspecto, es obligatoria la indagación previa, pero si no, pasamos a la investigación disciplinaria. Entonces, la pregunta ahora es, Adolfo, ¿y la fase de investigación disciplinaria es contingente? En este caso, con la nueva regulación, es obligatoria la fase de investigación disciplinaria. Es obligatoria, no se puede saltar. Diferente con el Código Disciplinario Único. En el Código Disciplinario Único, tanto la indagación preliminar como la investigación disciplinaria son contingentes, es decir, se pueden obviar, puede darse o no puede darse, porque desde la propia queja se puede iniciar la fase de la auto de citación a audiencia por el procedimiento especial verbal, lo que significa que no tendría esa actuación ni indagación preliminar ni investigación disciplinaria, pero con la actual o la nueva codificación, la del Código General Disciplinario, la investigación disciplinaria sí es obligatoria. Ya procederemos también a hacer precisión de cada una de estos aspectos que estamos anunciando. Los principios que regulan el juicio verbal, y lo tenemos de primero el protagonista, la inmediación. La inmediación, todas las pruebas y diligencias que se adelantan ante el director del proceso. Este principio de inmediación tiene su máxima expresión, su máximo desarrollo en la audiencia oral, en la audiencia pública, en la audiencia oral. Es el conocimiento directo del juez con el proceso, el contacto inmediato, ausencia de obstáculos sobre las pruebas, la dirección del decisor judicial en todas las audiencias, redunda en mayor conocimiento del decisor judicial, en mayor agilidad y corrección en las decisiones judiciales. En este principio se verifica con mayor claridad en el decreto y la práctica de las pruebas. No es lo mismo un trámite, un procedimiento donde el juez no interviene, donde la autoridad judicial no presencia la práctica de las pruebas, como sucedía cuando en una época yo fui abogado litigante hace mucho tiempo y acudía a los procesos, más que todo en laboral y práctica de pruebas testimoniales, y el juez no lo veía uno por ningún lado. Entonces, a mi juicio, es el principal beneficio que se tiene con el juicio verbal, la presencia directa del juez en las diferentes diligencias, el conocimiento directo, ausencia de obstáculos sobre las pruebas, el director del proceso vivencia cada una de las audiencias y con ello va a tener mayor corrección en la decisión. A mí me ha pasado con el ejemplo que colocaba la doctora Marta Isabel, el trámite del proceso disciplinario del abogado regulado con la ley 1123 del 2007 se desarrolla en audiencias. Es preferible, uno vivencia la audiencia, ve uno los gestos del quejoso, del investigado, del testigo, a diferencia del proceso en funcionarios, el proceso ordinario en funcionarios donde le presentan es un papel, un frío papel que refleja o trata de reflejar una realidad procesal. Otro de los principios que redundan o que conllevan el juicio verbal es la publicidad. Las actuaciones son públicas, la decisión se profiere en audiencia pública. Esto impacta en la transparencia de la actuación.
Principio importantísimo también en el juicio verbal es el de concentración. La práctica del mayor número de actuaciones en una misma oportunidad permite llevar un hilo conductor del proceso, adoptar una decisión más acertada con mayores niveles de corrección. También se ve mucho reflejado lo que es en el decreto y la práctica de las pruebas. El principio de celeridad, impulso oficioso y cumplimiento estricto de términos es consecuencia de los principios anteriores, es decir, del de inmediación y el de concentración. El principio de celeridad es una consecuencia directa de los principios de concentración y de inmediación. Es la toma de decisiones tan pronto se cuenta con los elementos procesales para hacerlo, tan pronto como se supera cada fase o etapa procesal. La oralidad es que las cuestiones que se debaten deben ser ventilados oralmente junto con la decisión. Soy consciente que no todas las autoridades disciplinarias tienen o tenemos la pericia o la facilidad de adelantar procesos o juicios orales, juicios verbales, el proceso especial verbal disciplinario, ya que algunos, pues, por miedo escénico, porque tiene que ir mucho más preparado a la audiencia, conociendo no solamente el trámite, sino el proceso plenamente, adoptar decisiones en la misma diligencia, con todos los riesgos que ello conlleva, mucha mayor preparación. Pero yo que estuve en la Procuraduría General de la Nación aproximadamente por 10 años, advertía que pocas regionales y provinciales adelantaban el proceso especial verbal, y ahora que estoy en la jurisdicción disciplinaria, también advierto que pocas seccionales adelantan el proceso especial verbal con todos estos beneficios que estoy exponiendo. Las causales. Frente a las causales, retomamos rápidamente las que están consagradas en el Código Disciplinario Único, en ese artículo 275, modificado por la Ley 1474, consagra 5 causales: la flagrancia, la confesión, la falta leve, algunas faltas gravísimas y el en todo caso, cuando se esté al momento de evaluar sobre la apertura o el inicio de la investigación disciplinaria, se cumplen con los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargo, y pues es bien sabido que esos requisitos sustanciales que esté objetivamente demostrada la falta y que exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Estas 5 causales son las que están consagradas, previstas en el Código Disciplinario Único, como ya se ha explicado. Hemos destacado con negrilla y con subrayado en la presentación las causales que mantiene el Código General Disciplinario. La flagrancia, la falta leve y algunas faltas gravísimas son las causales que con el Código General Disciplinario se mantienen para para dictuar el trámite o la actuación por el juicio verbal. Estas causales en el Código Disciplinario Único tienen un momento, y estamos explicando esto rápidamente para hacer un comparativo con las causales del Código General Disciplinario. La flagrancia, la falta leve y la confesión, causales establecidas o estatuidas en el Código Disciplinario Único, el momento para su aplicación desde la queja, la indagación preliminar o cuando ya se tenga apertura de investigación disciplinaria. Desde ese momento se puede aplicar o seguir o rituar el trámite por el procedimiento especial verbal en alguna de estas causales junto con las faltas gravísimas. Entonces, la flagrancia, la falta leve, la confesión y esas faltas gravísimas que señala el dispositivo jurídico se puede adelantar desde cuándo el procedimiento especial verbal, desde la queja, desde la indagación preliminar, desde la apertura de investigación y hasta cuándo, hasta antes de proferir pliego de cargos. Una vez se califica la actuación con pliego de cargos, ya no es viable citar audiencia. Y la quinta y última causal, de la genérica del en todo caso que se explicaba, va desde cuándo, desde la queja o desde la indagación preliminar,
¿Hasta cuándo? Hasta antes de iniciar investigación disciplinaria. Ya una vez se profiera el auto de apertura de investigación disciplinaria, no es viable, no es posible citar audiencia. No es posible citar audiencia. Nótese cómo con este trámite que está hoy vigente con la 734 del 2002, con el Código Único Disciplinario, se puede citar audiencia, es decir, se puede llevar el procedimiento especial verbal desde la misma queja, desde la misma noticia disciplinaria. No solamente la queja, sino en términos generales desde el mismo momento en que llega la noticia disciplinaria, bien sea queja, informe servidor público, etcétera. Cosa que actualmente no va a ocurrir, por lo que les indicaba. Adolfo, ¿existen consecuencias de tramitar faltas por procedimiento distinto? Se ha dicho por parte del Consejo de Estado que además de la competencia debe ajustarse el trámite conforme a lo señalado en el Código Disciplinario Único. El procedimiento se torna en parte esencial y sustancial del debido proceso. Es decir, atendiendo el principio, las manifestaciones modernas del principio de legalidad, no solamente está la legalidad de la conducta, sino que también la legalidad del procedimiento, legalidad de la sanción y legalidad de la ejecución de la sanción. Bajo este tópico, la legalidad del procedimiento, a mi juicio, debe estar totalmente establecido por el hacedor de la norma y que no le sea viable al decisor judicial, al juez, esa facultad discrecional entre escoger un procedimiento u otro, porque así el investigado no tendrá seguridad de cuál procedimiento es que se le va a adelantar. Cuando haya diversidad de procedimientos, varias conductas, el aplicable es el especial por fuero de atracción. Esta es otra discusión de que cuando en un proceso se investigan existe un concurso de faltas disciplinarias, es decir, varias conductas y alguna de ellas toque tramitarse por el juicio verbal y otra por el juicio ordinario, el aplicable es el especial, es decir, el verbal por el fuero de atracción. Con el nuevo código vamos a ver que la fijación del juzgamento a seguir queda a discrecionalidad y una discrecionalidad muy fuerte, tal y como precisaremos. El funcionario a quien corresponda el juzgamiento decidirá si el juzgamiento se adelanta por el juicio ordinario o el verbal. Nótese que este precepto normativo, que este comando jurídico habilita al funcionario a escoger entre el juicio ordinario o el juicio verbal. Las causales del juicio verbal en la nueva reglamentación, como ya se había anunciado, flagrancia, faltas leves y algunas faltas gravísimas. Nótese cómo ya no se eliminan o se sustraen las faltas, las causales para juicio especial verbal, ahora para el juicio verbal de la confesión y el en todo caso que ya fueron explicadas. Entonces la pregunta ahora es, ¿el juicio verbal es obligatorio? No, por lo que decíamos, el legislador contempló unas excepciones por la complejidad del asunto, por el número de disciplinables, por el número de cargos formulados, la carencia de talento humano, recursos físicos o dotacionales. Yo soy consciente de las falencias, de las dificultades de llevar un juicio verbal, no solamente de la pericia o mayor exigencia frente al decidor judicial, que es el director del proceso, el director de la actuación y tiene que estar presente en cada una de ellas. También todas aquellas falencias que la doctora Marta Isabel muy bien anotó sobre equipo de colaboradores en términos de que se necesita mayor personal en los despachos judiciales, en las diferentes oficinas disciplinarias, equipamiento tecnológico. Todo esto que está señalando el legislador es cierto, carencia de talento humano, de recursos físicos, dotacionales, número de cargos. No es lo mismo llevar un procedimiento verbal especial o en este caso un juicio verbal, cuando se formula un solo cargo a que cuando se formulan diversos cargos, o en la complejidad del asunto. Por ejemplo, hay asuntos muy difíciles, muy complejos, como por ejemplo contratación estatal,
aspectos tributarios, etcétera, o el número disciplinable. No es lo mismo llevar un juicio verbal con un solo investigado, un solo sujeto disciplinable, cuando sean 10, por ejemplo, que el uno empieza a solicitar aplazamiento. Bueno, eso se vuelve complejo. Pero haciendo una ponderación entre los beneficios, todas las bondades que nos trae el juicio verbal frente a estas dificultades, el Estado, a mi juicio, está en el deber, está en la obligación de superar todas estas dificultades para efectos de que el juicio verbal se pueda llevar cada vez que se den alguna de las tres causales y no aplicar estas excepciones que el mismo legislador consagró. Se indicaba con el Código Disciplinario Único existía una discusión de que si se generaba nulidad o no adelantar un proceso ordinario cuando se estaba ante alguna de las causales del procedimiento especial verbal. Y se decía que no, porque el proceso ordinario es más garantista que el verbal, pero ya vino a zanjar esa discusión donde se adoptó la postura de que sí se genera nulidad, y esto también lo acogió la jurisdicción disciplinaria, que sí se genera nulidad cuando se adelanta un procedimiento ordinario cuando el que corresponde es el verbal especial, por cuanto el debido proceso y el principio de legalidad. No se trata de garantía, sino del procedimiento establecido por el legislador. Pero aquí es diferente porque aquí con el Código General Disciplinario es el propio legislador el que está autorizando al decisor judicial a que así esté ante alguna de las causales para el juicio verbal no la aplique, pues profiere un auto motivado en alguna de estas excepciones y se llevará a cabo por el juicio ordinario que expuso nuestra compañera, la doctora Marta Isabel. Bien, entonces ya para finalizar quiero concluir que las autoridades disciplinarias debemos aplicar el juicio verbal cada vez que se configure alguna de las causales, dados los beneficios que he expuesto y o bondades que dicho trámite conlleva en el proceso, en la administración de justicia en general. Entre esos beneficios, entre esas bondades, precisamente la inmediación de la autoridad judicial, la inmediación del juez, el conocimiento directo del juez, eso no lo suple, eso no lo mejora nada. Doctora Mónica, muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor José Adolfo. ¿Conlleva inseguridad jurídica que la autoridad disciplinaria elija entre adelantar el juicio ordinario o el verbal? Bien, a mi juicio, si han seguido detenidamente mi intervención, la postura mía es que sí conlleva inseguridad jurídica, porque es que en este es un claro ejemplo donde el hacedor de la norma le otorga un margen de discrecionalidad fuerte. Hay una discrecionalidad fuerte en la autoridad disciplinaria de que así estemos en presencia de alguna de las causales para efectuar ese trámite por el juicio verbal, no lo haga. La autoridad disciplinaria simplemente expide un auto motivado donde dice que bien por la complejidad del asunto, bien por el número disciplinable, bien por el número de cargos formulados, por la carencia de talento humano, recursos físicos dotacionales, no adelanta ese trámite por el juicio verbal, sino que por el juicio ordinario. De esta manera se está matizando, morigerando de alguna manera el principio que exponíamos, el principio de legalidad en la manifestación de la legalidad del procedimiento. Porque el sujeto disciplinable, el destinatario de la ley disciplinaria, desde el inicio no va a saber qué proceso o procedimiento a partir de la fase del juicio le van a adelantar. Porque es que aquí, porque queda a la discrecionalidad del decisor judicial si adelanta el juicio ordinario o el juicio verbal. Nótese que
no va a saber sino hasta cuando el decisor profiere ese auto motivado, pero en esa medida mi respuesta es que sí, porque hay una modulación por parte de la autoridad judicial, obviamente autorizado por el legislador para hacer esa escogencia entre el juicio ordinario y el juicio verbal con todas las implicaciones que ello conlleva, doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. La regulación del juicio verbal contemplada en la Ley 2094 del 2021 implica un retroceso frente a lo previsto en la Ley 1952. A mi juicio sí, y también una postura muy personal. Porque, mire, yo estaba feliz con la regulación consignada, con la enmienda realizada en la 1952. ¿Por qué? Porque la 1952 concebía un procedimiento único, acababa con la pluralidad de procedimientos, un procedimiento único. Bien, no era puro, no era verbal u oral puro, no lo era. Pero en términos de la oralidad y en términos del proceso verbal se ganó. ¿Por qué? Porque a partir de la calificación de la actuación con el acto de citación a audiencia y o formulación de cargos, a partir de cuando se califica la actuación con formulación de cargo, venía la fase, el procedimiento en audiencia, el procedimiento oral, único, oral, es decir, todos los procesos regidos por la ley 1952 lo contempló en audiencia, es decir, acorde con esta postura que estamos casados, matriculados del principio de la oralidad, con todos los beneficios que hemos destacado, que hemos insistido, que iteramos en cada una de nuestras posturas. Yo no sé si ya me califican como caprichoso, pero esa regulación de la ley 1952 en términos de la oralidad, en términos de la inmediación, de la celeridad, de todos esos principios que se expusieron, se ganaba mucho. Se ganaba mucho porque era un solo procedimiento, ahí no le era viable al decidor judicial, a la autoridad, escoger un procedimiento porque no, el legislador le dijo, mira, el único procedimiento es este y se lleva a cabo una audiencia a partir de determinada fase. Entonces sí hay un retroceso porque le deja incluso un mayor retroceso que con la ley 734 y la 1474 del 2011, porque con el Código Disciplinario Único se establecían unas causales y era obligatoria esas 5 causales para adelantar el procedimiento especial verbal. Ahora no, ahora se establecen 3 causales nomás, fíjense cómo se merman las causales, es decir, vamos a ver menos procesos, menos juicios verbales, per se, las propias causales y menos juicios verbales ahora porque le queda a la discrecionalidad del juez escoger si el juicio ordinario o el juicio verbal. Mire, doctora Mónica y todos los que me escuchan, en la praxis vamos a ver que el juicio verbal va a ser muy poco, va a ser mínimo. Última pregunta, doctor. Hablando del juicio verbal, ¿se puede adelantar frente a todas las faltas disciplinarias? Sí, la respuesta es sí, sí se puede adelantar frente a todas las faltas disciplinarias. Recordemos que en materia disciplinaria, bueno, esto puede ser muy básico, pero para dar mayor claridad y precisión a la respuesta, las faltas en materia disciplinaria son o pueden ser gravísimas, graves y leves. Gravísimas, graves y leves. Las gravísimas pues están taxativamente contempladas en la ley. Bien, entonces las causales para el juicio verbal son 1, como habíamos anunciado, la flagrancia, 2, las faltas leves y 3, las faltas gravísimas. Fíjense que desde la enunciación de las propias causales ya encontramos dos clases de faltas. Las faltas gravísimas en algunos de esos numerales que están señalados por el hacedor de la norma y las faltas leves. Adolfo, ¿y dónde encuadran o dónde metemos o por dónde caben las faltas graves? En la flagrancia. Si se da la causal de la flagrancia en alguna falta grave, por ahí se puede también adelantar el procedimiento, el juicio verbal. Entonces, el juicio verbal se puede llevar a cabo frente a cualquiera de las faltas disciplinarias. Doctora Mónica, y muchas gracias a toda la Escuela Judicial por esta invitación. Un agradecimiento muy especial a la doctora Marta Isabel Rueda Prada y al doctor
José Adolfo González Pérez, quienes desde su trayectoria profesional, amplia experiencia y preparación académica han realizado una excelente explicación en torno a las modificaciones introducidas precisamente en el procedimiento disciplinario, en el juicio verbal previsto en la Ley 1952 del 2019, identificando las bondades que esta nueva ley trae y que pretende efectivizar la labor disciplinaria, fomentando los principios de celeridad, eficacia que deben caracterizar el servicio de justicia. Doctor Adolfo y doctora Marta, de nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.